La costosa bota italiana de cuero presionó con más fuerza el pecho de Bill Crawford, aplastando 73 años de dignidad contra la tierra de Montana. El gruñido de Fait atravesó el aire otoñal como una motosierra desgarrando el silencio. «Tienes 48 horas, viejo». La voz de David Sterling destilaba una fría satisfacción mientras apretaba el tacón con más fuerza. «Firma esos papeles o verás cómo arde este lugar». El grito de Ruth Henderson rompió la calma de la tarde desde la ventana de la cocina de al lado. Su taza de café estalló contra el suelo de linóleo, y los fragmentos de cerámica se mezclaron con sus lágrimas de rabia impotente. Los dedos curtidos de Bill arañaron la tierra donde Margaret había plantado sus preciadas rosas hacía 30 años. Las mismas rosas que ahora presenciaban como un hombre con traje de $1000 humillaba a su guardián. «Fait, quédate atrás», jadeó Bill. Pero los ojos ámbar del pastor alemán brillaban con algo más que lealtad. ¿Quién era ese desconocido que sabía exactamente dónde herir el orgullo de un anciano? ¿Y por qué Fait reconocía su olor? 6 meses antes, el valle de Pinnerich todavía albergaba la promesa de la cosecha otoñal. El campo dorado se extendía interminable bajo el inmenso cielo de Montana, y Bill Crawford aún creía que podría mantener el rancho en pie una temporada más. En aquel tiempo, Fait era solo una fiel compañera. Le traía el café de la mañana y protegía el gallinero de los coyotes. Había llegado 3 años atrás, un martes lluvioso, medio muerta de hambre y cojeando por una herida de bala en el hombro. El refugio de animales local estaba a punto de sacrificarla cuando Bill vio en esos ojos ámbar algo que le recordó al espíritu inquebrantable de su difunta esposa, Margaret. «Esta vuelve a casa», había dicho a la escéptica trabajadora del refugio, firmando los papeles con las manos aún temblorosas tras el funeral de Margaret, apenas una semana antes. Fait se recuperó poco a poco, tanto física como emocionalmente. Se colocaba entre Bill y el mundo, como si percibiera que su dolor era demasiado intenso para cualquier intrusión casual. Cuando las pesadillas de Vietnam se mezclaban con los sueños de los últimos días de Margaret, Fait apoyaba su enorme cabeza en su pecho hasta que el temblor cesaba. Ella entendía la pérdida de una manera que los humanos nunca sabrían expresar. Emma Crawford llevaba 2 años ausente, persiguiendo sus sueños de convertirse en veterinaria en Denver, mientras Bill chocaba de frente con la realidad del aumento de las facturas médicas. Los tratamientos contra el cáncer de Margaret habían drenado sus ahorros más rápido que una tubería de riego rota. El seguro cubría los procedimientos, no la esperanza. Y la esperanza les había costado todo lo que habían construido en 40 años de agricultura. Ruth Henderson vivía en la casa de campo blanca de al lado, lo bastante cerca como para saludar desde la ventana de su cocina, pero respetuosa del límite invisible que el dolor había levantado alrededor de Bill. Lo había amado en silencio durante 30 años, viéndolo elegir a Margaret, viéndolo enterrarla y ahora contemplando cómo perdía todo pieza por pieza. Su propio esposo había muerto en Irak hacía 15 años, dejándola con un cómodo seguro de vida y una casa vacía que resonaba con soledad. La tierra misma contaba la historia de 4 generaciones de Crawfords. El bisabuelo de Bill había adquirido esas 500 hectáreas en 1892, sobreviviendo a la sequía, a la Gran Depresión y al éxodo de vecinos que abandonaron la agricultura. Su padre modernizó la explotación, añadiendo ganado y mejorando el equipo. Bill, tras servir 2 veces en Vietnam, regresó para casarse con Margaret y continuar la tradición familiar. Ahora, a los 73 años, con manos artríticas que apenas le permitían realizar tareas sencillas y un corazón que se aceleraba con el estrés, Bill enfrentaba la certeza matemática del fracaso. Los números no mentían. $180.000 en deudas médicas, impuestos a la propiedad con 3 meses de retraso y un rancho que no generaba ingresos suficientes para cubrir lo básico. Su cheque por discapacidad del Departamento de Asuntos de Veteranos apenas alcanzaba para los comestibles y la comida de Fait. Cada mañana recorría la cerca con Fait trotando a su lado, fingiendo que la maleza invasora y el equipo defectuoso eran solo contratiempos temporales, en lugar de síntomas de una rendición inevitable. La tierra lo era todo. Su herencia, su identidad, la promesa hecha a Margaret de mantener vivo el apellido Crawford en Pine Ridge Valley. Sin ella, no era más que otro anciano esperando la muerte. 3 meses atrás,
David Sterling llegó a Pine Ridge Valley como una tormenta en un día despejado. Su Tesla Model S negro desentonaba contra el telón de fondo de camionetas oxidadas y maquinaria agrícola. El ronroneo eléctrico, silencioso y extraño, era un contraste ominoso frente al rugido honesto de los motores diésel que habían marcado la vida de Bill durante décadas. Sterling salió del vehículo con un traje gris oscuro que probablemente costaba más que el cheque mensual por discapacidad de Bill. Era más joven de lo esperado, quizá de 45 años, con el cabello prematuramente canoso, peinado hacia atrás, y unos ojos del color del hielo invernal. Todo en él destilaba dinero de ciudad y crueldad corporativa. Señor Crawford. Su apretón de manos fue firme, experto, el gesto de alguien que había cerrado incontables tratos. David Sterling, Sterling Development Corporation. Me gustaría hablar sobre una oportunidad de negocio. Veit sintió una antipatía inmediata. La pastora alemana, normalmente sociable, se colocó entre Bill y Sterling, el pelo erizado, un gruñido sordo retumbando en su garganta. Nunca antes había reaccionado así ante las visitas. Ni con el cartero, ni con el sobrino de Ruth, ni siquiera con el veterinario que la había pinchado con agujas. Tranquila, niña, murmuró Bill. Pero los ojos ámbar de Veit no se apartaron del rostro de Sterling, como si reconocieran algo peligroso que él no podía ver. Se sentaron en el porche donde Margaret solía desgranar guisantes. Sterling ocupó incómodo el borde de una vieja silla de madera, mientras Veit permanecía vigilante. La oferta fue directa, $2 millones por el rancho Crawford, al contado, con un plazo de cierre de 30 días. Entiendo que tiene dificultades financieras, dijo Sterling con la compasión práctica de quien ha investigado a fondo a su objetivo. Las facturas médicas pueden ser abrumadoras para quienes viven con ingresos fijos. Esto podría resolver todos sus problemas. El orgullo de Bill se encendió como una vieja herida. ¿Qué le hace pensar que me interesa vender? La sonrisa de Sterling fue tan fría como el invierno de Montana. Señor Crawford, me ocupo de conocer el mercado. Los tratamientos contra el cáncer de su esposa, las hipotecas pendientes, los impuestos atrasados. $2 millones saldarían sus deudas y le permitirían una vida cómoda. La cifra era generosa, demasiado generosa. El rancho valía quizá $800,000 en un buen día. Y esos no eran buenos tiempos para la agricultura. La sospecha de Bill se afiló como una cuchilla. Esta tierra tiene sangre Crawford en cada acre, respondió, usando las palabras de su padre. Ha pertenecido a mi familia durante más de un siglo. No está en venta. Algo se quebró en la máscara educada de Sterling. Irritación, quizá ira. El gruñido de Veit se profundizó y ella se acercó un paso más a la silla de Bill. Respeto su apego a la propiedad, replicó Sterling con cautela. Pero a veces las circunstancias nos obligan a tomar decisiones difíciles. Le ofrezco una salida con la dignidad intacta. La amenaza era sutil, pero inconfundible. Bill conocía bien esa forma de intimidación envuelta en seda. Esa noche, después de que Sterling se marchara en su silenciosa máquina, Bill recorrió la cerca con Veit a su lado. El aire de la tarde traía consigo el aroma del otoño que se acercaba, y el peso familiar de la historia de la tierra oprimía sus hombros. Su bisabuelo se había establecido allí cuando Montana aún era territorio salvaje. Su padre había luchado contra la sequía y la depresión para mantener el rancho a flote. El propio Bill había dado su vida por esas tierras, primero en Vietnam, y luego en 40 años de trabajo agotador. ¿Qué te parece, chica? Le preguntó a Veit, que se había detenido a olfatear un poste de la cerca donde Sterling se había apoyado durante su inspección. Hay algo en ese hombre que no me cuadra. Veit gimió suavemente, un sonido inusual en ella. Se apretó contra la pierna de Bill, ofreciéndole consuelo como hacía cada vez que la artritis lo castigaba o las pesadillas lo perseguían. Una semana después, Sterling regresó con estudios geológicos y documentos de derechos mineros. La revelación golpeó a Bill como un puñetazo físico. El rancho Crawford se asentaba sobre uno de los mayores depósitos de litio de Norteamérica. Con el auge de los vehículos eléctricos disparando la demanda,
Solo los derechos mineros valían 50 millones de dólares. No lo sabía, observó Sterling al ver la palidez de Bill. ¡Qué interesante! La mayoría de los terratenientes de por aquí ya han sido contactados por compañías mineras. Las piezas encajaron con una claridad enfermiza. Sterling no había tropezado con el rancho por casualidad. Lo había elegido específicamente, investigando las vulnerabilidades financieras de Bill y calculando el momento de su acercamiento para que la resistencia fuera mínima. Las facturas médicas, la morosidad en el impuesto predial, todo formaba parte de sus cálculos. La oferta sigue en pie, había dicho Sterling, con la voz más dura ahora que había abandonado la farsa. 2 millones es más que justo para un rancho en funcionamiento. Los derechos mineros son un asunto completamente aparte. Bill permaneció en su porche, observando cómo el Tesla desaparecía por el polvoriento camino, mientras Fait se apretaba contra su costado. Por primera vez desde la muerte de Margaret sintió miedo de verdad. No de morir, había hecho las paces con la mortalidad en Vietnam, sino de perder todo aquello que lo definía. Sin el rancho, sin la tierra por la que su familia había sufrido, ¿qué quedaba de Bill Crawford? 6 semanas atrás, el mundo de Emma Crawford se había derrumbado con precisión quirúrgica. La clínica veterinaria de Denver, donde había trabajado durante 3 años, rescindió su contrato de forma repentina, alegando reestructuración presupuestaria. 24 horas después, el arrendamiento de su apartamento fue misteriosamente anulado por una infracción de zonificación inédita. En el transcurso de una semana, sus referencias profesionales dejaron de responder llamadas y la Junta de Licencias Veterinarias de Colorado abrió una investigación por supuestas quejas anónimas sobre sus estándares de práctica. La destrucción sistemática de su vida parecía orquestada. Aunque Emma no podía imaginar quién atacaría a una veterinaria de pueblo con préstamos estudiantiles y un Honda Civic de segunda mano, terminó empacando sus pertenencias en cajas de cartón, tragándose el orgullo y conduciendo 8 horas de regreso a Pine Ridge Valley. Allí, su padre adoptivo intentó ocultar el alivio detrás de quejas bruscas sobre su inoportunidad. «Ya es bastante malo que esté perdiendo el rancho», murmuró Bill, mientras sus manos curtidas temblaban ligeramente al ayudarla a bajar las cajas. «No necesito que me veas fracasar también». Fait recibió a Emma con una emoción inusual, apretándose contra sus piernas y gimiendo suavemente, como si intentara comunicar algo urgente. El pastor alemán siempre había sido protector con ella, pero ese comportamiento se sentía diferente, casi frenético. A los pocos días del regreso de Emma, Fait empezó a mostrar síntomas alarmantes. La robusta perra, que nunca se había saltado una comida, de repente rechazaba el alimento. Su grueso pelaje perdió el brillo y sus ojos ámbar se apagaron con un agotamiento que parecía filtrarse hasta los huesos. Lo más inquietante eran los episodios en los que permanecía inmóvil durante minutos, la mirada perdida, temblando en un conflicto interno invisible. La formación veterinaria de Emma se activó pese a la agitación emocional. Extrajo muestras de sangre, revisó las constantes vitales y realizó todas las pruebas diagnósticas que pudo costear con sus recursos limitados. Los resultados eran desconcertantes, un recuento elevado de glóbulos blancos que sugería infección, pero ningún patógeno detectable al microscopio. Sus respuestas neurológicas eran hiperactivas en ciertas zonas y completamente ausentes en otras. «Tengo que llevarla a la clínica universitaria», le había dicho Emma a Bill, aunque ambos sabían que el costo sería prohibitivo. El hospital veterinario de la Universidad Estatal de Montana cobraba tarifas que superaban los ingresos mensuales de Bill. Fue entonces cuando llegó el primer sobre misterioso. Ruth Henderson lo encontró dentro de su periódico matutino. No tenía más marca que el nombre de Emma escrito en mayúsculas. Dentro había un cheque de caja por $5,000 y una tarjeta de visita del Dr. Marcus Webb, un veterinario especialista en Billings que aseguraba tener experiencia con la condición específica de Fait. «Alguien está jugando», había dicho Bill, mirando el cheque con profunda sospecha. «Nadie da $5,000 sin esperar algo a cambio». Pero Fait se deterioraba con rapidez. Había perdido 7 kilos en apenas 2 semanas y respiraba con dificultad. La desesperación de Emma terminó superando la cautela. La clínica del Dr. Webb resultó impecable,
demasiado moderna y bien equipada para una pequeña ciudad de Montana. El propio Webb resultó más joven de lo que Emma esperaba, con una energía nerviosa y unos ojos que evitaban el contacto directo. Examinó a Fait con una eficiencia clínica, mientras lanzaba preguntas directas sobre el historial de la perra. Un caso inusual, murmuró, estudiando los análisis de sangre con un interés casi excesivo. Las anomalías celulares sugieren exposición a compuestos. ¿Ha participado en algún programa de investigación? Emma le explicó el rescate de Fait del refugio, pero las preguntas de Webb se hicieron más específicas. ¿Había mostrado alguna vez una inteligencia inusual? ¿Respondía a órdenes que nunca le habían enseñado? ¿Alguien había mostrado interés particular en adquirirla? La consulta se prolongó 3 horas y terminó con un diagnóstico que no explicaba nada. Trastorno autoinmune idiopático. Webb prescribió un protocolo de tratamiento que costaría miles de dólares durante varios meses. Sin una intervención inmediata, advirtió, la condición de Fait probablemente resultaría fatal. Emma aceptó el plan porque la alternativa era verla morir. Pero, conduciendo de regreso a casa, notó una camioneta negra que mantenía una distancia prudente detrás de su Honda. Cuando se detuvo en una gasolinera para comprobar sus sospechas, la camioneta siguió de largo, no sin antes dejarle ver el logotipo de Sterling Development Corporation en la puerta. Las piezas comenzaron a encajar de una manera que revolvió el estómago de Emma. Su repentino desempleo, la misteriosa financiación para el tratamiento de Fait, el inusual interés de Webb en sus antecedentes, todo apuntaba a una manipulación por parte de alguien con recursos poderosos y metas ocultas. Esa noche, Emma confrontó a Bill con sus sospechas. Se sentaron en la vieja mesa de la cocina de Margaret, mientras Fait dormitaba entrecortadamente a sus pies, respirando con dificultad a pesar de los costosos medicamentos. «Alguien quiere a Fait», dijo Emma. El veterinario hizo demasiadas preguntas sobre su inteligencia y comportamiento, y esa camioneta tenía el logo de Sterling. Bill apretó los dientes. «Bastardos intentando forzarme la mano. No puede obtener la tierra legalmente, así que va tras lo que más importa». Pasaron horas discutiendo sus limitadas opciones. Fait necesitaba tratamiento continuo para sobrevivir, pero aceptar la ayuda de Sterling significaba cederle influencia. Rechazarla equivalía a verla morir lentamente, una perspectiva que ninguno de los dos podía soportar. Ruth Henderson apareció en su puerta cerca de la medianoche, con un termo de café en la mano y la chaqueta militar de su difunto esposo sobre el camisón. «Vi las luces encendidas», explicó, aunque Emma sospechaba que había estado vigilando la casa toda la noche. «Pensé que necesitarías compañía». Escuchó su dilema con la paciencia de quien ha atravesado sus propias tormentas. Cuando terminaron de hablar, dejó la taza sobre la mesa con un tintineo decidido. «Tengo algo de dinero ahorrado», dijo en voz baja. «El seguro de vida de Tom fue generoso, y llevo 15 años viviendo con sencillez. Déjenme ayudar con las facturas médicas de Fait». El orgullo de Bill se agitó automáticamente. «No puedo aceptar caridad. Ruth ya debe más de lo que jamás podré pagar». «No es caridad», respondió ella con firmeza. «Es lo que hacen los vecinos. Lo que hace la familia». La palabra familia flotó en el aire como una confesión, cargada de décadas de sentimientos no expresados y de una distancia cuidadosamente mantenida. Emma había visto la forma en que Ruth miraba a su padre, la misma con la que Margaret lo había mirado, con un amor que trascendía preocupaciones prácticas y expectativas sociales. Pero ni siquiera la generosa oferta de Ruth resolvía la pregunta más inquietante. ¿Por qué David Sterling estaba tan interesado en un pastor alemán? ¿Y hasta dónde llegaría para obtener lo que quería? 4 semanas atrás, el aviso de ejecución hipotecaria había llegado un martes por la mañana, entregado por un cartero nervioso que evitaba el contacto visual. Bill leyó el documento legal 3 veces antes de que el verdadero significado perforara su incredulidad. 30 días para pagar $47,000 en impuestos atrasados y multas, o el rancho Crawford sería subastado al mejor postor. El momento parecía calculado. La oferta de Sterling había aumentado de pronto a $3 millones, acompañada de una nota manuscrita que expresaba sincera preocupación por las dificultades financieras de Bill.
La fingida compasión dolía más que la crueldad directa. Emma, decidida a entender a qué se enfrentaban, se dedicó a investigar a Sterling Development Corporation. Pasó noches enteras encorvada sobre su portátil mientras Fight dormitaba a sus pies. El sitio web oficial de la empresa mostraba resorts de lujo y urbanizaciones de alta gama en la región montañosa del oeste. Pero al profundizar en registros comerciales y reportes de impacto ambiental, Emma descubrió un patrón inquietante. «Mira esto», le dijo a Bill, señalando un artículo de periódico de Wyoming. Sterling compró 6 ranchos en la cuenca del río Powder el año pasado. Todas las familias enfrentaban ejecución hipotecaria. Todas las propiedades contenían valiosos yacimientos minerales. El artículo incluía fotografías de ganaderos desplazados, con esa derrota profunda que Bill reconoció en su propio espejo. Una pareja de ancianos había vivido en sus tierras durante 50 años antes de que el equipo legal de Sterling encontrara oscuras infracciones de zonificación que los obligaron a declararse en bancarrota. «Ya lo ha hecho antes», continuó Emma, revisando historias similares de Colorado, Utah e Idaho. «El patrón siempre es el mismo: encontrar propiedades vulnerables con recursos valiosos, generar presión financiera y luego lanzar ofertas de rescate que roban la tierra por una miseria». La condición de Fight se había estabilizado un poco con los tratamientos del Dr. Webb, pero su comportamiento seguía siendo extraño. Había desarrollado una inquietante habilidad para anticipar los episodios médicos de Bill, colocándose a su lado minutos antes de que comenzaran las palpitaciones o se le agravara la artritis. Más perturbador aún, parecía comprender las conversaciones humanas con una inteligencia que rozaba lo sobrenatural. 3 semanas atrás, Sterling había dado su primer paso abiertamente amenazante. Un incendio estalló en el cementerio familiar de los Crawford, donde 4 generaciones de antepasados descansaban bajo lápidas desgastadas por el tiempo. El fuego consumió la cerca de madera y varios pinos maduros antes de que los bomberos voluntarios pudieran controlarlo. El jefe de bomberos lo declaró intencional, pero no se identificaron sospechosos. Esa noche, Bill se arrodilló junto a la tumba de Margaret, limpiando el hollín de su lápida de mármol mientras Fight se apretaba contra su costado. «Lo siento, cariño», susurró. «Te estoy fallando, igual que le fallé a Daniel». Daniel Crawford había sido el único hijo biológico de Bill y Margaret, nacido cuando aún eran jóvenes y luchaban por establecer el rancho. Un niño brillante, curioso e independiente, pero atormentado por pesadillas y problemas de conducta que la medicina moderna probablemente diagnosticaría como TDA. A los 16 años, tras una discusión particularmente violenta sobre su futuro, Daniel salió furioso de la casa y nunca regresó. Durante 5 años, Bill lo buscó desesperadamente. Contrató investigadores privados, repartió folletos por los estados del oeste, condujo miles de kilómetros siguiendo pistas falsas e ilusiones. Margaret murió creyendo que su hijo aún podía volver a casa, aunque Bill sospechaba en secreto que Daniel había muerto joven y anónimo, otra víctima de las calles. La culpa lo había carcomido durante décadas. Si hubiera sido un mejor padre, más comprensivo con las dificultades de Daniel, tal vez su hijo se habría quedado. Tal vez Margaret habría muerto sabiendo que estaba a salvo y prosperando en algún lugar. Tal vez él no estaría enfrentando su propio fracaso solo. 2 semanas atrás, Ruth Henderson finalmente confesó el secreto que había guardado durante 30 años. Estaban sentados en el porche de Bill, viendo a Fight patrullar el perímetro con precisión casi militar, cuando la compostura de Ruth se quebró como pintura vieja. «Te amé antes de que te casaras con Margaret», dijo en voz baja, con las manos temblorosas. «Te amé mientras estabas con ella. Te amé en su funeral. Te amo ahora. Y estoy cansada de fingir lo contrario». Las palabras golpearon a Bill como impactos físicos. Ruth había sido la mejor amiga de Margaret, presente en cada festividad, cada crisis, cada celebración. Había estado a su lado durante la última enfermedad, sosteniéndolo cuando el dolor amenazaba con destruirlo por completo. «Ruth, yo no pido nada», lo interrumpió. «Sé que amabas a Margaret con todo tu ser. Observé ese amor durante 40 años, y fue hermoso. Pero ella ya no está, Bill, y tú te estás matando intentando seguirla.
La honestidad fue devastadora y liberadora al mismo tiempo. Bill tomó la mano de Ruth, sintiendo los callos de décadas de trabajo agrícola que reflejaban los suyos. No sé cómo ser otra cosa que el esposo de Margaret, admitió. No sé quién soy sin ella en esta tierra. Eres Bill Crawford, respondió Ruth con firmeza. El hombre que regresó de Vietnam cuando la mitad de tu unidad no lo hizo. El padre que buscó a su hijo perdido hasta casi destrozarse. El marido que amó a su esposa con tanta entrega que, 30 años después, todavía envidio lo que tenías. Eso eres, con o sin este rancho. Una semana antes, Sterling había jugado su carta maestra. Un equipo de inspectores ambientales llegó sin previo aviso, alegando informes anónimos de contaminación de aguas subterráneas y uso ilegal de pesticidas. Pasaron 2 días tomando muestras de suelo y fotografiando cada rincón, mientras Sterling observaba desde su Tesla con evidente satisfacción. Emma reconoció al inspector principal. El mismo hombre que había encontrado infracciones en los anteriores objetivos de Sterling. Los resultados de la inspección se presentarían en cuestión de días, desatando sanciones automáticas y retenciones legales que harían imparable la ejecución hipotecaria. Está cubriendo todos los ángulos, le dijo Emma a Bill esa noche. Aunque de alguna manera consigamos el dinero para los impuestos atrasados, las infracciones ambientales bloquearán la propiedad en los tribunales durante años. Sterling probablemente ya tenga abogados listos para presentar demandas de dominio eminente, basadas en supuestas preocupaciones de salud pública. Fait estuvo inquieta toda la semana, rondando por la casa de noche y gimiendo ante sonidos que solo ella parecía escuchar. Sus ojos ámbar reflejaban una inteligencia que perturbó a Emma, como si comprendiera la magnitud de la crisis mejor que cualquiera de los humanos involucrados. El punto de inflexión llegó la mañana anterior. Bill despertó y encontró a Fait de pie junto a su cama, el cuerpo tenso y alerta. Afuera, 3 todoterrenos negros estaban estacionados en la entrada, y hombres armados con equipo táctico se desplegaban alrededor de la casa. Sterling salió del primer vehículo. Vestía un traje distinto, pero llevaba la misma sonrisa fría. Se acercó al porche como un general conquistador, flanqueado por abogados con maletines repletos de documentos legales. Señor Crawford, gritó, necesitamos discutir sus opciones. Las violaciones ambientales son bastante graves. La Fiscalía Federal está considerando presentar cargos penales. Bill se vistió despacio, sus dedos artríticos luchando con los botones, mientras Fait vigilaba junto a la puerta. Se colocó el viejo revólver reglamentario de su padre, no para amenazar, sino porque un hombre que enfrenta su batalla final merece la dignidad de estar armado. El enfrentamiento en el porche fue breve y humillante. Los abogados de Sterling presentaron pruebas de contaminación, fraude fiscal y violaciones de zonificación tan contundentes como para hundir a cualquiera. Los cargos criminales significarían prisión para un hombre de 73 años que jamás había infringido una ley en su vida. Sterling, con voz impregnada de falsa magnanimidad, ofreció la salida. Estoy dispuesto a hacer que todo esto desaparezca. Comprar la propiedad tal como está, asumir todas las responsabilidades legales y ofrecerle un acuerdo generoso que le asegure una jubilación cómoda. La oferta había aumentado a $5 millones, suficiente para pagar todas las deudas y vivir con holgura el resto de su vida. Pero aceptar significaba abandonar la tierra por la que su familia había sangrado, rendirse a un hombre que había orquestado su ruina con precisión corporativa. ¿Y Fait?, preguntó Emma, saliendo al porche con la barbilla erguida en desafío. ¿Qué pasa con nuestro perro? La sonrisa de Sterling flaqueó apenas un instante, y algo depredador brilló en sus ojos. El animal deberá permanecer en la propiedad. Requisitos de remediación ambiental. ¿Entiende? No podemos arriesgarnos a que la contaminación se propague. Fue entonces cuando Bill comprendió el verdadero alcance del plan. Sterling no solo quería la tierra, quería a Fait. Por razones que desafiaban la lógica, la pastora alemana era crucial para lo que realmente buscaba. No hay trato, dijo Bill en voz baja. Encuentra otra forma de robar lo que quieres. Sterling se despojó de la máscara. Tiene 24 horas para reconsiderarlo. Después,
Los cargos criminales siguen adelante y lo perderá todo de todos modos, incluido el perro. Las camionetas se alejaron dejando tras de sí nubes de polvo suspendidas en el aire de la tarde como mortajas. Bill se arrodilló junto a Fight y la miró directo a los ojos ámbar. Lo que Sterling quisiera de su perra valía más de $5 millones y la destrucción de la vida de un anciano. La pregunta era, ¿qué había hecho Fight para ganarse una atención tan peligrosa? ¿Y cuánto tiempo podrían protegerla de fuerzas que no comprendían? 48 horas antes de la ejecución hipotecaria. En la fecha límite, David Sterling regresó con un convoy que parecía más una operación militar que una reunión de negocios. 6 camionetas negras formaron un semicírculo que rodeó la granja de Bill, sus ventanas tintadas reflejando el sol de la mañana como ojos muertos. Hombres armados con equipo táctico descendieron de los vehículos, moviéndose con una coordinación de precisión profesional. Bill estaba de pie en su porche, con el revólver reglamentario de su padre enfundado en la cadera, mientras Fight se interponía entre él y la amenaza que avanzaba. La pastora alemana estaba erizada, sus ojos ámbar fijos en Sterling con una intensidad que hacía vibrar el aire de tensión. «Señor Crawford», gritó Sterling, su voz resonando por el patio con autoridad teatral. «Confío en que haya tenido tiempo de considerar mi generosa oferta». «Se lo dije ayer», respondió Bill, con voz firme a pesar del temblor en sus manos artríticas. La respuesta sigue siendo no. La sonrisa de Sterling era afilada como una cuchilla. Hizo un gesto a uno de sus hombres, quien sacó una pistola tranquilizante de una caja metálica. El arma, elegante y moderna, estaba diseñada para capturar animales valiosos con el mínimo daño a los especímenes. «La perra ha estado expuesta a tierra contaminada», anunció Sterling, su tono convertido en una formalidad burocrática. «Los protocolos de protección ambiental exigen cuarentena y pruebas inmediatas. Estamos aquí para recogerla, por el bien público». El gruñido de Fight se profundizó, vibrando a través de las tablas del porche. Bill nunca la había escuchado así. No era el gruñido de advertencia que usaba con los coyotes, ni el ronco sonido juguetón que pedía golosinas. Era algo primitivo, peligroso, la voz de un depredador acorralado. «No se llevarán a mi perra», dijo Bill en voz baja, su mano moviéndose instintivamente hacia el arma enfundada. «Me temo que no tienen elección», replicó Sterling. Asintió a su equipo y 3 hombres comenzaron a avanzar hacia el porche con precisión coordinada. Fue entonces cuando Fight entró en acción. La pastora alemana se lanzó desde el porche con la velocidad y furia de un misil teledirigido. Su cuerpo de 32 kilos impactó contra el pistolero más cercano, derribándolo al suelo mientras la pistola tranquilizante se deslizaba por la grava. Las mandíbulas de Fight se cerraron sobre el chaleco protector y lo sacudió como a un muñeco de trapo. «¡Disparen!», gritó Sterling. Pero Fight se movía demasiado rápido, usando al hombre caído como escudo mientras maniobraba hacia su siguiente objetivo. Emma irrumpió por la puerta principal, con el maletín veterinario en una mano y el teléfono en la otra. «Llamo al sheriff», gritó. La risa fría de Sterling cortó su amenaza. «El sheriff Morrison asiste a una conferencia en Helena», respondió con suficiencia. Su ayudante acaba de recibir una llamada de emergencia por un altercado doméstico al otro lado del condado. «Me temo que están solos aquí». El equipo táctico se reagrupó, formando un círculo más cerrado alrededor de Fight y Bill. La pastora alemana liberó a su primera víctima y ahora giraba como un lobo en caza, sus ojos calculando distancias y ángulos con asombrosa precisión. La voz de Ruth Henderson atravesó el caos como una campana de iglesia. «Agentes federales», gritó desde la ventana de su cocina. «Veo agentes federales subiendo por la calle». Era una mentira, pero una magnífica. Los hombres de Sterling vacilaron, mirando hacia el horizonte, donde las nubes de polvo podrían, o no, anunciar la llegada de vehículos. En ese instante de incertidumbre, Fight volvió a atacar. Atravesó el perímetro del equipo táctico como un rayo, dirigiéndose directamente hacia Sterling. El ejecutivo retrocedió, su refinada confianza evaporándose al ver a un furioso pastor alemán acortar la distancia. El corazón de Bill se encogió al ver a Fight lanzarse al aire,
sus poderosas mandíbulas apuntando directo a la garganta de Sterling. La había entrenado para nunca atacar humanos, pero la desesperación había despertado algo salvaje en su memoria genética. Sterling cayó hacia atrás, su costoso traje rasgándose contra la grava cuando Fight aterrizó encima de él. Sus colmillos se cerraron a centímetros de su rostro, contenidos solo por la orden de Bill, un grito que resonó sobre toda la granja. Fight, retírate. La pastora alemana se quedó paralizada, sus ojos ámbar fijos en el rostro aterrorizado de Sterling. La saliva goteaba de sus colmillos desnudos sobre la corbata de seda del hombre, y su aliento empañaba sus gafas con cada jadeo. Llama a tu perro, susurró Sterling, su voz despojada de arrogancia. Bill bajó lentamente los escalones del porche. Su revólver reglamentario, ahora desenfundado, apuntaba directo al pecho del ejecutivo. Dame una buena razón para no dejar que termine lo que tú empezaste. Sterling tragó saliva. Porque sé quién es realmente, jadeó, sin apartar la mirada de Fight. Sé de dónde viene y por qué es tan importante. Emma se quedó inmóvil, el teléfono congelado a medio camino de su oído. Ruth Henderson salió de su casa con el rifle de caza de su difunto esposo, portándolo con la familiaridad de quien se crió en un rancho. Empieza a hablar, ordenó Bill, apretando con fuerza el gatillo. Y que cuente. La confesión de Sterling llegó en frases entrecortadas, interrumpidas por los continuos gruñidos de Fight. Programa de cría militar. Perros especializados para zonas de combate. Fight había sido robada de un convoy de transporte hacía 3 años. Las piezas comenzaron a encajar con una claridad enfermiza. La inteligencia inusual de Fight, su capacidad para anticipar emergencias médicas, su dominio inmediato de tareas complejas. No era solo una perra rescatada de un refugio. Era el producto de años de crianza selectiva y entrenamiento, un ejemplar que valía millones para el comprador adecuado. El programa se cerró tras las audiencias en el Congreso, continuó Sterling, con el sudor corriéndole por la frente a pesar del aire fresco de la mañana. Violaciones de derechos de los animales, sobrecostos, preocupaciones éticas. Pero algunos perros nunca fueron recuperados. Fight era uno de ellos. La formación veterinaria de Emma dio sentido de pronto al extraño análisis de sangre de Fight y al excesivo interés del Dr. Webb por su condición. Por eso la deseabas tanto, susurró Emma. No es solo una perra. Es propiedad militar que vale 50 millones para el gobierno extranjero adecuado, confirmó Sterling. Países que no están sujetos a los estándares éticos de Estados Unidos. Fight representa décadas de investigación y desarrollo. El mundo de Bill se tambaleó. El perro que lo había consolado en su dolor, que había protegido a su familia y compartido su soledad, era en realidad un arma viviente diseñada para fines que él apenas podía imaginar. Pero hay más, susurró Sterling, moviendo la mirada entre el arma de Bill y los colmillos de Fight. El programa de crianza no se trataba solo de inteligencia y lealtad. Se trataba de crear vínculos con manejadores específicos. ¿Qué objetivo?, exigió Bill. La respuesta fue un puñetazo directo al corazón. Daniel Crawford, tu hijo. Era uno de los encargados del programa antes de desaparecer. La revelación destrozó todo lo que Bill creía saber sobre su hijo perdido. Daniel no solo se había escapado de casa. Lo habían reclutado para un programa militar clasificado que luego necesitó investigación del Congreso para ser cerrado. Daniel está vivo. La voz de Bill se quebró tras 30 años de esperanza contenida. ¿Estaba vivo?, corrigió Sterling. Hace 3 años, cuando robaron a Fight, el encargado y el perro desaparecieron juntos de un convoy de transporte en Colorado. Asumimos que ambos habían muerto, hasta que rastreé a Fight hasta tu refugio local. Fight dejó de gruñir. Inclinó la cabeza de una manera que sugería que entendía la conversación. Sus ojos ámbar se movieron entre Bill y Sterling como si aguardaran la revelación de algo crucial. Tu hijo sabía que el programa iba a cerrarse, prosiguió Sterling. Sabía que Fight sería sacrificada junto con los demás bienes. Así que la tomó y huyó, probablemente planeando desaparecer para siempre. Entonces, ¿cómo acabó en un refugio de Montana?, preguntó Emma.
La sonrisa de Sterling regresó, fría y calculadora. Porque Daniel Crawford no desapareció, dijo con voz baja. Se cambió el nombre, construyó una nueva identidad y pasó 3 años planeando su venganza contra el padre que nunca lo buscó con suficiente ahínco. La última pieza del rompecabezas encajó con el rugido de motores acercándose. Vehículos reales esta vez, no la distracción inventada de Ruth. Bill miró hacia la carretera y distinguió un Tesla negro encabezando una caravana de todoterrenos gubernamentales. Daniel te ha estado observando durante años, susurró Sterling. Planeando tu destrucción pieza por pieza. Las facturas médicas que te arruinaron, las infracciones ambientales, la ejecución hipotecaria, todo fue orquestado por alguien que sabía exactamente cómo herirte. La mano de Bill, que sostenía la pistola, empezó a temblar cuando el Tesla entró en la entrada. La puerta del conductor se abrió y descendió David Sterling. El mismo hombre que yacía bajo la postura protectora de Fight, pero distinto. Más joven. Más familiar. Emma jadeó. No es posible. El David Sterling bajo Fight era un impostor. Un actor a sueldo en un elaborado engaño. El verdadero Sterling, el verdadero Daniel Crawford, caminaba hacia ellos con el paso seguro de un hijo que regresaba para reclamar su derecho de nacimiento. Fight ladró una vez, agudo y alegre, y luego abandonó a su cautivo para correr hacia la figura que se acercaba. 30 años de separación terminaron cuando Daniel Crawford se arrodilló en el polvo de Montana, abrazando al perro que lo había guiado de regreso al padre al que nunca había dejado de amar, a pesar de todo lo que había hecho para destruirlo. 24 horas antes de la fecha límite de ejecución hipotecaria, Bill Crawford enfrentaba la traición más devastadora de sus 73 años. Su hijo Daniel estaba de pie frente a él, ya no el adolescente furioso que había huido 3 décadas atrás, sino un hombre endurecido por el resentimiento y por una venganza cuidadosamente orquestada. «Hola, papá», dijo Daniel en voz baja, cargando en esas 2 sílabas 3 décadas de acusaciones no pronunciadas. Fight se apretó contra sus piernas, moviendo la cola con una alegría que parecía obscena dadas las circunstancias. El revólver reglamentario de Bill temblaba en sus manos artríticas. El hijo que había buscado desesperadamente, el niño cuya desaparición lo atormentaba desde 1994, se alzaba ante él como el arquitecto de su destrucción. ¿Por qué? Fue todo lo que Bill logró pronunciar, una sola palabra cargada con toda una vida de dolor. La risa de Daniel fue amarga como el viento invernal. ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué? Hizo un gesto hacia la granja donde había crecido. ¿Quieres saber por qué pasé 3 años planeando quitarte todo lo que amas? Emma se interpuso entre ellos, pálida de sorpresa. Daniel, soy Emma. Tú eres, soy tu hija. Sé exactamente quién eres, respondió Daniel, sin apartar la mirada del rostro de Bill. El hijo sustituto. El que recibió el amor y el apoyo que yo nunca tuve. La acusación golpeó a Bill como un puñetazo. Eso no es verdad. Te buscamos, hijo. 5 años. Busqué por todas partes. ¿5 años? La voz de Daniel se alzó con la furia de décadas contenidas. Estaba en Phoenix, a 300 metros, viviendo en la calle, arrestado 2 veces por vagancia. Mi expediente juvenil tenía mi nombre real, mi fecha de nacimiento, mi dirección. Pero nunca me encontraste porque nunca buscaste lo suficiente. Ruth Henderson se había acercado con cautela, aún con el rifle de caza de su esposo en las manos curtidas. Conocía a Daniel desde que era un adolescente problemático. Recordaba las peleas y la explosiva discusión final que lo hizo huir. Tu padre casi se mata buscándote, dijo en voz baja. Contrató investigadores privados, condujo miles de kilómetros tras pistas falsas. Nunca dejó de esperar que volvieras a casa. La compostura de Daniel se quebró apenas un instante. ¿Esperanza? La esperanza no alimenta a un chico de 16 años. La esperanza no te mantiene caliente cuando duermes bajo un puente. La esperanza no te protege de los depredadores que acechan a los niños fugitivos. Bill dejó caer la mano con el arma a un costado. El peso de su fracaso como padre lo oprimía como una fuerza física. Había estado tan concentrado en el rancho, en mantener el legado familiar,
que no vio las señales de la desesperación de su hijo. Tenía 19 años cuando me encontraron los reclutadores militares, continuó Daniel, con voz firme al relatar su historia. Vivía en un albergue para personas sin hogar, sin educación, sin perspectivas. Me ofrecían estructura, propósito, 3 comidas al día. Parecía la salvación. El ejército sí lo había salvado, pero no de una forma que un padre pudiera celebrar. Lo reclutaron para programas clasificados que desafiaban los límites de la ética. El programa de manejo de perros, donde trabajó con Fait, fue solo una de varias operaciones que terminaron bajo investigación del Congreso. Era bueno en eso, dijo, acariciando la cabeza de Fait con una familiaridad profunda. Entrenar animales para usos militares, desarrollar vínculos que podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte en zonas de combate. Fait fue mi compañera durante 2 años. Emma, con sus conocimientos veterinarios, completó las piezas del rompecabezas. Por eso los análisis de sangre de Fait eran inusuales. No estaba modificada genéticamente. Fait no había sido solo rescatada. Había sido criada y entrenada específicamente. Los niveles elevados de glóbulos blancos no eran enfermedad, sino una respuesta al estrés, una huella biológica del trauma de la separación. Cuando el Congreso empezó a hacer preguntas sobre el programa, supe lo que iba a pasar, explicó Daniel. Los perros serían sacrificados como bienes clasificados. Fait me salvó la vida 12 veces en Afganistán. No podía dejar que la mataran por conveniencia política. El robo de Fait del convoy militar no había sido casual, sino una misión de rescate desesperada de un adiestrador que valoraba la lealtad más que la ley. Daniel se había refugiado en Fait y luego se esfumó en la clandestinidad estadounidense, utilizando las habilidades aprendidas en operaciones especiales para construir una nueva identidad. David Sterling era mi tapadera, dijo. La fabriqué desde cero durante 3 años, ejecutivo corporativo, promotor inmobiliario, empresario exitoso. Todo lo que mi padre quería que su hijo fuera. El corazón de Bill se encogió al reconocerlo. El hijo exitoso con el que siempre había soñado existía, pero transformado en un instrumento de venganza. Enriquecí a Sterling centrándome en propiedades vulnerables, continuó Daniel. Viejos ganaderos enfrentando ejecuciones hipotecarias, familias destruidas por deudas médicas, comunidades incapaces de defenderse de los abogados corporativos. Me convertí en todo lo que odiaba del sistema que nos falló. La destrucción de la vida de Bill había sido planificada con precisión militar. Daniel había investigado cada aspecto de su padre. Sus finanzas, sus debilidades, sus cicatrices. Identificó vulnerabilidades y creó crisis en cascada que lo obligaran a rendirse. Las facturas médicas del cáncer de mamá eran legítimas, admitió Daniel, suavizando la voz al mencionar a Margaret. Pero las sanciones fiscales, las infracciones ambientales, el plazo de ejecución hipotecaria, todo lo orquesté yo. El rostro de Emma se encendió de ira. ¿Y yo qué? Destruiste mi carrera, mi vida en Denver. Nunca hice nada para lastimarte. La expresión de Daniel se iluminó apenas con algo que parecía culpa. Fuiste daño colateral. Necesitaba un veterinario cerca de Fait, alguien en quien pudiera confiar para monitorear su estado sin hacer demasiadas preguntas. ¿Así que arruinaste la vida de una mujer inocente por conveniencia? Intervino Ruth, con la voz cargada de autoridad moral. Daniel rió con dureza. ¿Inocente? Tuvo la infancia que debió ser mía. Un padre que asistía a eventos escolares, que la ayudaba con las tareas, que se preocupaba por su futuro. ¿Cómo puede ser eso inocente? Por fin, Bill encontró su voz. Hijo, sé que te fallé. Sé que me concentré demasiado en el rancho, demasiado orgulloso para mostrarte el amor que necesitabas. Pero Emma no eligió nada de eso. Perdió a sus padres en un accidente cuando tenía 8 años. La acogimos porque teníamos espacio en el corazón para otra hija, no para reemplazarte. La revelación golpeó a Daniel como un puñetazo. Emma no era la niña dorada que le había robado su primogenitura. Era otra huérfana que había necesitado ser rescatada. Igual que él. Nunca dejaste de ser mi hijo, continuó Bill, con la voz quebrada. Ni cuando huiste.
Ni cuando pasaron los años sin noticias. Ni cuando pensé que estabas muerto. Cada día, durante 30 años, me pregunté si estarías abrigado, si estarías a salvo, si sabías cuánto te amaba. Fait se colocó entre padre e hijo, sus ojos ámbar moviéndose de uno a otro como si intentara cerrar con su sola presencia 3 décadas de separación y dolor. La perra que había sobrevivido a operaciones militares y audiencias del Congreso se había convertido en el catalizador de una reunión familiar que nadie había previsto. Quería destruirte, susurró Daniel, con lágrimas corriendo por su rostro endurecido. Quería que sintieras la impotencia que yo sentí de niño. Quería que perdieras todo lo que importaba, como yo perdí a mi familia. Bill dejó caer el revólver reglamentario y dio un paso hacia él. No perdiste a tu familia, Daniel. Perdiste el camino a casa. Pero Fait te encontró de nuevo, ¿verdad? Te trajo de vuelta con nosotros. El pastor alemán ladró una vez, agudo y claro, como confirmando las palabras de Bill. Ella había orquestado esta reunión con la misma certeza con que Daniel había orquestado la caída de su padre. Emma se secó las lágrimas. Su ira se había transformado en algo más complejo. Somos familia, dijo en voz baja. Una familia rota, complicada y desorganizada, pero familia al fin y al cabo. Ruth Henderson bajó el rifle. Su rostro curtido se suavizó en una sonrisa que contenía décadas de sabiduría acumulada. La familia no se trata de sangre ni de nacimiento, dijo Ruth con voz firme. Se trata de quién aparece cuando todo se derrumba. Pero incluso cuando los Crawford empezaban a recuperar algo tras 3 décadas de separación, la crisis mayor seguía sin resolverse. La fecha límite de ejecución hipotecaria estaba a menos de 24 horas, y el elaborado plan de venganza de Daniel había creado enredos legales imposibles de desatar con disculpas o lágrimas. El rancho que había definido a 4 generaciones aún pendía de un hilo, y el convoy que avanzaba detrás del Tesla de Daniel traía consigo fuerzas que no tenían interés en historias de redención ni en reuniones familiares. El viaje de Fait, de activo militar a catalizador de un reencuentro, estaba lejos de concluir. Y el precio de su libertad podía ser más alto de lo que cualquiera estuviera dispuesto a pagar. Los agentes del gobierno descendieron del convoy con movimientos firmes. Al frente, una mujer de porte autoritario se adelantó mostrando una placa que brillaba bajo el sol de Montana. Agente especial Sara Martínez, se presentó, con voz que cortaba el aire. Daniel Crawford, también conocido como David Sterling, queda arrestado por robo de bienes militares, fraude de identidad y violación de la ley de espionaje. Fait reaccionó de inmediato. Se interpuso entre Daniel y los agentes, sus instintos protectores superando la alegría del reencuentro. Su pelaje se erizó al reconocer la amenaza contra el hombre que la había salvado de la eutanasia militar 3 años atrás. Un momento, dijo Bill, dando un paso al frente, con el revólver olvidado en el polvo a sus pies. Mi hijo puede haber cometido errores, pero no es un traidor. Su hijo robó propiedad militar clasificada por valor de $50 millones, respondió Martínez con frialdad. Fait representa años de crianza y entrenamiento especializados. Cada día que permanece fuera de control militar, gobiernos extranjeros ofrecen fortunas por acceder a esa investigación. Emma sintió que todo encajaba de golpe. Por eso el Dr. Webb estaba tan interesado en sus análisis de sangre, murmuró. No estaba tratando su enfermedad. Estaba documentando sus capacidades para posibles compradores. El rostro de Daniel se endureció. Webb trabaja para ustedes, ¿verdad? Espetó, señalando a Martínez. Todo el protocolo de tratamiento era un disfraz para estudiar a Fait y mantenerla lo bastante sana como para conservar su valor. El silencio de la agente fue confirmación suficiente. Los cargos contra tu padre eran una palanca, admitió finalmente. Sabíamos que no dejarías que perdiera el rancho. Tarde o temprano, tendrías que rebelarte para salvarlo. Ruth Henderson avanzó con el rostro curtido por la indignación. Usaron el dolor de un anciano como cebo. Usaron un rancho moribundo para atrapar a su hijo. Usamos los recursos disponibles para recuperar propiedad robada, corrigió Martínez, implacable. Fait pertenece al ejército de Estados Unidos.
Su entrenamiento, su perfil genético, su condicionamiento conductual, todo representa investigación clasificada que podría comprometer la seguridad nacional si cae en manos equivocadas. Bill miró a Faith y la vio realmente por primera vez. La perra que había consolado su duelo, que anticipaba sus episodios médicos, que había protegido a su familia con una inteligencia casi humana. Ya no era solo una mascota. Era un arma viviente, diseñada para propósitos que una mente civil apenas podía concebir. ¿Qué le pasará?, preguntó Bill en voz baja. El protocolo estándar para activos militares recuperados, respondió Martínez con frialdad. Desinmovilización, evaluación y redespliegue, o eliminación, dependiendo de sus capacidades actuales. El lenguaje clínico no lograba ocultar la sentencia de muerte. Faith llevaba 3 años fuera del control militar, creando lazos con civiles, desarrollando vínculos que interferían con futuras operaciones. Era un bien comprometido, útil solo para ser estudiado antes de su eliminación. Daniel se colocó frente a Faith, con las manos en alto pero con la postura de un hombre dispuesto a luchar hasta el final. Me salvó la vida 12 veces en Afganistán. Se ganó la jubilación, no la ejecución. Los perros de trabajo militares no se retiran a la vida civil, replicó Martínez. Los riesgos de seguridad son demasiado significativos. Fue entonces cuando Emma descubrió el giro final en la elaborada trama de Daniel. Mientras rebuscaba entre los documentos dispersos durante el enfrentamiento, encontró una carpeta manila con sellos oficiales del Departamento de Estado. Daniel, dijo lentamente, con la voz tensa al comprender. Estos documentos de adopción de Faith no son papeles de transferencia militar. Son acuerdos de compraventa internacionales. La verdad fue un golpe físico. Daniel no había robado a Faith para salvarla de la eutanasia. La había robado para venderla a compradores extranjeros. La venganza contra su padre había sido una tapadera para algo mucho peor. Traición. $50 millones de un contratista militar chino. Emma leyó en voz alta. Entrega programada para mañana, el mismo día de la ejecución hipotecaria. Bill sintió que su mundo se derrumbaba por segunda vez en 30 años. El hijo al que había buscado, el niño al que había llorado y amado, no solo estaba herido. Era un traidor dispuesto a vender secretos militares al mejor postor. No se suponía que pasara así, dijo Daniel con desesperación, mientras su fachada cuidadosamente construida se resquebrajaba. El comprador debía confiar y desaparecer. Habrías perdido el rancho, pero al menos habrías sobrevivido para odiarme por ello. El rifle de caza de Ruth Henderson se giró hacia él, firme en sus manos curtidas. ¿Ibas a vender a esa perra a los chinos después de todo lo que significa para esta familia? No es familia, explotó Daniel, liberando años de rabia contenida. Es una herramienta, un arma. Todo lo que es, todo lo que siente, es programación diseñada para hacerla útil a cuidadores como yo. Faith gimió suavemente, como si comprendiera el rechazo del hombre al que había servido con lealtad. Sus ojos ámbar se movieron entre Daniel y Bill, buscando una confirmación de que su mundo no se derrumbaba de nuevo. Eso no es verdad, dijo Bill en voz baja, arrodillándose junto a Faith y acariciando su pelaje. No me importa para qué la criaron o entrenaron. Durante 3 años ha sido mi amiga, mi compañera, mi familia. Eso no es programación. Eso es amor. La agente Martínez, que había estado monitoreando la conversación por un cable oculto, ya tenía a su equipo de apoyo movilizándose para asegurar la zona. La confesión de espionaje de Daniel era suficiente para una condena que lo enviaría a prisión federal de por vida. Daniel Crawford, anunció con voz formal, queda arrestado por conspiración para cometer espionaje, intento de venta de material clasificado a agentes extranjeros y violación de la ley de control de exportación de armas. Mientras los agentes se disponían a esposarlo, Bill sintió que algo se rompía en su pecho. No era su corazón enfermo. Era el peso insoportable de ver cómo el reencuentro soñado durante 30 años terminaba con su hijo encadenado. «Espere», gritó con la voz autoritaria de un veterano de Vietnam. «Agente Martínez, ¿y si hubiera otra opción? Señor Crawford, su hijo ha cometido delitos federales.
No hay negociación posible. ¿Y si Fait decidiera regresar voluntariamente al servicio militar? Insistió Bill. ¿Y si Daniel cooperara plenamente con su investigación, entregara información sobre los compradores extranjeros y ayudara a desmantelar toda la red? Emma comprendió la desesperada estrategia de su padre. Fait llevaba 3 años fuera del ámbito militar. Necesitaría reentrenamiento y reintegración. Eso requería tiempo, y alguien en quien confiara. Contactos como Daniel, añadió Ruth, entendiendo el plan. ¿Quién mejor para ayudarla a reincorporarse que la persona en quien más confía? La agente Martínez lo meditó con la frialdad de alguien que sopesa beneficios operativos frente a precedentes legales. La cooperación de Daniel podría significar una victoria de contrainteligencia, frustrando los intentos extranjeros de obtener secretos militares. Cargos reducidos a cambio de plena cooperación, concedió al fin. Prisión, pero no cadena perpetua. Fait regresa a custodia militar para su evaluación y posible reasignación. No era el final feliz que Bill había soñado, pero sí supervivencia. Su hijo cumpliría condena, aunque no moriría en una celda. Fait volvería a la vida militar para la que había sido criada, pero no enfrentaría la eutanasia como riesgo de seguridad. Daniel miró a su padre, con los ojos cargados de 30 años de dolor y arrepentimiento. ¿Por qué intentas salvarme después de todo lo que te he hecho?, preguntó Daniel, con la voz rota. La respuesta de Bill surgió de lo más profundo del amor de un padre que nunca había flaqueado, a pesar de todo. Porque eres mi hijo. Porque la familia no se rinde con la familia, ni siquiera cuando la familia se rinde consigo misma. Fait ladró una vez, agudo y claro, como aprobando el acuerdo. Se movió entre Bill y Daniel. Su lenguaje corporal sugería que comprendía su papel como puente entre padre e hijo, entre el deber militar y el amor civil. El rancho Crawford aún enfrentaba la ejecución hipotecaria en menos de 18 horas, pero la crisis inmediata había pasado de la destrucción familiar a la preservación de lo que quedaba. El precio sería alto. El encarcelamiento de Daniel, el regreso de Fait al servicio militar, la pérdida de la tierra que había definido a 4 generaciones. Mientras los agentes federales se preparaban para transportar a Daniel a un centro de detención y a Fait a perreras militares, ocurrió lo inesperado. La agente Martínez recibió una llamada telefónica que lo cambió todo por última vez. La expresión de su rostro mientras escuchaba sugería que la historia de venganza y espionaje de Daniel tenía un giro que obligaría a todos a reconsiderar lo que creían saber sobre Fait, sobre Daniel y sobre los últimos 3 años de engaño. La llamada duró 3 minutos y 27 segundos. Pero esos minutos reescribieron todo lo que Bill Crawford entendía de su hijo. Cuando Martínez colgó, su expresión había pasado de la certeza policial al desconcierto. Señor Crawford, dijo lentamente, mirando a Bill y luego a Daniel con renovada incertidumbre. Necesitamos hablar sobre ciertos acontecimientos que no figuraban en el expediente de su hijo. El rostro de Daniel palideció, como si supiera que revelación estaba a punto de caer. Fait se apretó contra sus piernas, sus instintos protectores respondiendo a la angustia de su cuidador. El contratista militar chino al que supuestamente vendería a Fait no existe, continuó Martínez. Las cuentas bancarias, las transferencias, los registros de comunicación, todo es inventado. Una falsificación extremadamente sofisticada, pero falsa. Emma dio un paso al frente, comprendiendo antes que nadie las implicaciones. En realidad no planeaba vender a Fait, murmuró. Correcto, confirmó Martínez. Los cargos de espionaje se basaban en pruebas que nuestra unidad cibernética acaba de determinar como fabricadas. Su hijo pasó 3 años creando una ficción elaborada para convencernos de que era un traidor. Bill miró a Daniel, intentando reconciliar esta nueva verdad con las confesiones que acababa de escuchar. ¿Por qué querrías que el gobierno creyera que vendía secretos militares? La respuesta llegó con una voz cargada de cansancio y dolor. Porque un traidor muerto es más valioso que un ladrón vivo. Si simplemente hubiera robado a Fait y desaparecido, los militares nos habrían perseguido eternamente. Pero si moría vendiéndola a extranjeros, darían por cerrada la pérdida y terminarían el expediente. Ruth,
Con el rostro endurecido por la comprensión, concluyó. Planeabas fingir tu propia muerte. Fait habría sido reportada como muerta en la misma operación que me eliminaba, asintió Daniel. Así sería libre de vivir como un perro civil, y los militares dejarían de buscarla. Martínez revisó su teléfono, leyendo nuevas actualizaciones del equipo técnico. La sofisticación necesaria para engañar a los investigadores federales durante 3 años. Señor Crawford, su hijo no solo aprendió a manejar perros en el ejército. Su expediente clasificado muestra experiencia en ciberguerra, contrainteligencia y operaciones encubiertas. Bill sintió que otra parte de su comprensión se desmoronaba. El niño que había criado en un rancho de Montana se había convertido en un hombre capaz de engañar al gobierno de Estados Unidos al más alto nivel. Orgullo y tristeza se mezclaban en su pecho. Orgullo por su ingenio, dolor por lo lejos que se había desviado de sus raíces. Hay más, añadió Martínez. Las violaciones ambientales, las sanciones fiscales, la ejecución hipotecaria. Nuestra unidad de delitos financieros rastreó los documentos. Su hijo no solo orquestó su destrucción, también creó los mecanismos legales para revertirla. Emma agarró la carpeta Manila descubierta antes y empezó a revisarla con nueva mirada. Estos no son contratos de compraventa, dijo con voz temblorosa. Son documentos fiduciarios, escrituras de transferencia, instrumentos financieros. Daniel levantó la vista hacia Bill, confesando al fin. Creé empresas fantasma para comprar tu deuda. Cada recorte fiscal, cada factura médica, cada penalización que te llevaba a la ejecución hipotecaria. Las adquirí con grandes descuentos a los acreedores originales. La revelación golpeó a Bill como un puñetazo. Su hijo no solo había destruido su vida. Había comprado y pagado cada instrumento de esa destrucción. La ejecución hipotecaria programada para mañana, continuó Daniel, habría transferido el rancho a Sterling Development Corporation, una subsidiaria propiedad al 100% de Crawford Holdings, controlada por un fondo fiduciario establecido para tu beneficio. Ruth Henderson bajó su rifle de caza por completo, con expresiones que oscilaron entre la confusión, la admiración y el alivio exhausto. Gastaste 3 años y millones de dólares en robar el rancho de tu padre, para devolvérselo. Pasé 3 años intentando reparar el daño que causé al escapar, corrigió Daniel. El rancho nunca fue lo suficientemente rentable para mantener a la familia, pero con 50 millones de dólares en depósitos de litio, podría dar seguridad durante generaciones. La agente Martínez, leyendo más actualizaciones en su teléfono, frunció el ceño. Señor Crawford, la situación de los derechos mineros es más compleja de lo que cree. Su hijo no solo descubrió los depósitos. Ha estado adquiriendo discretamente derechos para todo el valle durante los últimos 2 años. Bill observó el paisaje que había definido a su familia durante 4 generaciones. De pronto, lo vio con otros ojos. El rancho en dificultades que apenas había sostenido a los suyos era, en realidad, la llave de una operación minera capaz de transformar toda la región. No podía acercarme directamente, dijo Daniel, con la voz cargada de 30 años de culpa. Tenías todo el derecho a odiarme por abandonar a la familia. Pero podía usar Sterling Development Corporation para posicionarte hacia el tipo de éxito que honraría lo que tú y mamá construyeron aquí. Emma seguía procesando los documentos, su formación veterinaria obligándola a analizar con precisión el lenguaje legal. El fondo fiduciario ya vale 12 millones de dólares, explicó con la voz entrecortada. Incluso sin extraer el litio, papá tendría seguridad de por vida. Fait ladró una vez, como si comentara la inesperada situación financiera de la familia. El sonido disipó parte de la tensión acumulada desde que la llamada de Martínez empezó a redefinirlo todo. ¿Y qué hay de Fait?, preguntó Bill, la duda más importante en su mente. Si de verdad no planeabas venderla, ¿cuál era el objetivo final? Daniel se arrodilló junto a la pastora alemana, acariciando su grueso pelaje con evidente cariño. Fingir nuestras muertes de manera convincente para los investigadores militares y luego desaparecer con nuevas identidades. Tenía documentos, casas seguras, todo preparado para que Fait y yo desapareciéramos por completo. Pero en cambio, te trajo a casa,
observó Ruth con suavidad, comprendiendo por fin. Fait no solo te amaba a ti. Amaba a este lugar, a esta familia. No podía dejar a Bill cuando más la necesitaba. La agente Martínez terminó sus consultas telefónicas, preparándose para dar la decisión final. Señor Crawford, dijo a Daniel, la evidencia fabricada de espionaje representa un delito grave. Ha desperdiciado recursos federales e interferido con operaciones legítimas de seguridad nacional. Estoy preparado para afrontar las consecuencias, respondió Daniel con firmeza. Pero quiero que Fait sea liberada de sus obligaciones militares. Sirvió con honor, salvó vidas, se ganó su jubilación. No la castiguen por mis crímenes. Bill se interpuso entre su hijo y la agente, con la voz firme de un veterano que había visto demasiada guerra. Agente Martínez, mi hijo cometió errores. Sí, pero su intención fue proteger a su familia y a un perro que le salvó la vida múltiples veces. Ese no es el comportamiento de un traidor. Es el de un soldado cuidando de los suyos. Emma reforzó el argumento con una lógica práctica. Fait lleva 3 años viviendo como civil. Su preparación militar se ha visto superpuesta por vínculos familiares que interferirían en cualquier futura operación. Desde un punto de vista práctico, es más valiosa como símbolo de una jubilación exitosa que como un activo en activo. La negociación se prolongó 2 horas. Agentes federales consultaban con superiores, mientras la familia Crawford esperaba bajo el sol de Montana. Fait alternaba entre proteger a Daniel y consolar a Bill, como si comprendiera lo que estaba en juego. Cuando la agente Martínez habló al fin, sus palabras pesaban como un compromiso institucional. Los cargos contra Daniel Crawford se reducirán a cambio de plena cooperación y restitución por los recursos desperdiciados. Fait será retirada oficialmente del servicio militar y puesta en libertad bajo custodia civil. No eran términos perfectos. Daniel aún enfrentaría juicio y probablemente una condena. Pero significaban supervivencia. Fait no sería ejecutada, sino liberada. Y lo más importante, la unidad Crawford, rota durante 30 años, se mantenía en pie. Mientras los agentes federales iniciaban los procedimientos de arresto y transferencia, Bill observó su rancho con nuevos ojos. La tierra que casi lo había arruinado valía ahora millones. El hijo que Bill creía perdido para siempre había pasado 3 años orquestando su rescate. La perra que había consolado su dolor resultó ser una heroína militar que se había ganado la libertad. Fait se colocó entre Bill y Daniel por última vez. Sus ojos ámbar parecían comprender su papel como puente entre el pasado y el futuro, entre el servicio militar y la lealtad familiar, entre la dolorosa historia de los Crawford y su esperanzador porvenir. Un mes después, la mañana de Acción de Gracias llegó a Pine Ridge Valley con la claridad nítida que hacía que los cielos de Montana parecieran vitrales de catedral. Bill Crawford se encontraba en su porche, observando cómo su aliento formaba pequeñas nubes en el aire frío, mientras Fait patrullaba la propiedad con la tranquila confianza de quien finalmente sabía que estaba en casa. El juzgado federal de Helena había sido más benévolo de lo esperado. La cooperación de Daniel con la investigación de contraespionaje, unida a las pruebas ficticias que expusieron vulnerabilidades reales en la seguridad nacional, le valió una sentencia suspendida y 3 años de libertad condicional supervisada. El juez, veterano de la Guerra de Corea, comprendió algo de soldados que toman decisiones difíciles y señaló que el elaborado engaño de Daniel, en última instancia, había fortalecido la seguridad nacional en lugar de debilitarla. La ceremonia oficial de jubilación de Fait tuvo lugar en la base aérea Malmstrom. Recibió honores militares por sus 12 despliegues de combate y las innumerables vidas que había salvado. Fue la primera vez que Bill vio a su hijo con uniforme de gala, y aunque el orgullo se mezclaba con el dolor por los años perdidos, el momento dejó una huella imborrable. Emma reabrió su clínica veterinaria en la ciudad, financiada con el fondo fiduciario que Daniel había establecido en secreto. Su primera paciente fue Fait, quien recibió un certificado de buena salud y la documentación que acreditaba oficialmente su condición de perra civil, sin obligaciones militares pendientes. La ironía no pasó desapercibida. La libertad de Fait se había asegurado con la misma planificación meticulosa que alguna vez amenazó con perderla. Ruth Henderson, por su parte,
recibió al fin la respuesta a 30 años de paciente espera. Bill, torpe pero sincero, le había propuesto matrimonio sobre la tumba de Margaret, con Fait como testigo y con la bendición del difunto esposo de Ruth pronunciada al viento de Montana. La boda se celebró en la iglesia comunitaria de Pinnery, sencilla y solemne. Emma fue dama de honor, y Daniel acompañó a Ruth al altar en lugar de su padre, sellando un símbolo de redención largamente esperado. La extracción de litio estaba programada para comenzar en primavera, bajo términos que preservaban el carácter del rancho y la integridad ambiental del valle. Crawford Holdings mantendría los derechos de superficie, mientras arrendaba la explotación a compañías sujetas a los estándares ecológicos más estrictos. Los ingresos proyectados garantizarían seguridad financiera durante generaciones, y al mismo tiempo, financiarían proyectos de conservación en toda la región. Aquella mañana de Acción de Gracias, Bill contemplaba a Fait persiguiendo conejos sobre el pasto cubierto de escarcha y sintió algo que no experimentaba desde el diagnóstico de Margaret. Una esperanza genuina. El rancho que casi lo había llevado a la ruina se había convertido en la base de la prosperidad familiar. El hijo al que había llorado durante 30 años trabajaba ahora a su lado en un desarrollo sostenible que unía progreso con tradición. Y el perro que había consolado sus noches más oscuras se había convertido en el catalizador de una sanación que trascendía a toda la familia. Daniel salió de la casa de huéspedes que él mismo había construido, cargando leña para el banquete que Ruth preparaba desde el amanecer. Su relación con Bill seguía siendo cautelosa, marcada por la formalidad de dos hombres aprendiendo a confiar de nuevo tras décadas de distancia. Pero estaban construyendo algo nuevo sobre los cimientos del dolor compartido y el perdón. «Buenos días, papá», dijo Daniel, la palabra aún extraña en su boca después de tantos años. «Buenos días, hijo», respondió Bill, igual de extraña para él, aunque cada vez más natural con la práctica. Fait corrió hacia ellos, moviendo la cola con el entusiasmo de un perro que por fin comprendía que las reuniones familiares podían ser permanentes y no apenas un respiro pasajero. La cola de Fait se movía con una alegría serena, como si comprendiera la importancia de las familias reunidas y las comidas compartidas. El coche de Emma apareció en el horizonte, seguido por el sobrino de Ruth con su familia de Billings, y luego por vecinos y amigos que, tras los meses de crisis, se habían convertido en una familia extendida. La mesa del comedor, que durante años había visto comidas solitarias de Bill, estaba a punto de acoger a 12 personas. 3 generaciones unidas por la pérdida, pero también por la determinación de construir algo nuevo a partir de los pedazos rotos. Ruth apareció en la puerta, con el rostro enrojecido por el calor de la cocina y radiante de satisfacción, como quien había esperado 30 años la oportunidad de preparar la cena de acción de gracias para el hombre que amaba. «Bill, ayúdame con estas bandejas. Emma, acomoda a tu abuelo. Daniel, asegúrate de que ese perro no se robe el pavo». El caos organizado de los preparativos llenó la casa de sonidos ausentes durante demasiado tiempo. Risas de niños, adultos discutiendo sobre equipos de fútbol, el tintineo de los platos y esas conversaciones reconfortantes que distinguen a las familias que aprenden a estar juntas de nuevo. Reunidos alrededor de la mesa, Bill observó los rostros iluminados bajo la porcelana fina de Margaret y la plata de su abuela. Daniel se sentó junto a Emma, la relación entre ambos aún era cautelosa, pero se fortalecía con cada conversación. Ruth presidía el banquete con discreto orgullo, viendo materializados sueños que nunca se había atrevido a confesar. Fait se había colocado estratégicamente entre la cocina y el comedor, atenta a cada movimiento, lista para intervenir con su doble misión: proteger a todos, y de paso, aceptar cualquier tributo en forma de bocado caído. «Quiero rezar», anunció Bill, con la voz profunda de un patriarca que se había ganado su lugar por sobrevivir, no por herencia. La oración fue sencilla y sincera. Reconoció la pérdida y celebró la renovación, honró la memoria de Margaret y abrazó a la familia que había crecido a partir de su ausencia. El silencio que siguió se sintió sagrado. «Hoy estoy agradecido por las segundas oportunidades», dijo Bill, iniciando la tradición que Ruth había sugerido. «Por los hijos perdidos que encuentran el camino a casa. Por los perros que entienden el amor mejor que los humanos. Y por las familias que se fortalecen cuando son probadas por el fuego». La voz de Daniel fue más ronca,
cargada de emoción. Estoy agradecido por los padres que nunca dejaron de buscarme, incluso cuando yo era demasiado orgulloso para ser encontrado. Por Fait, que me enseñó que la lealtad no es debilidad. Y por la oportunidad de construir algo mejor sobre los errores del pasado. Emma habló de la realización profesional y del descubrimiento de que el hogar no es un lugar, sino un conjunto de personas que eligen amarse a pesar de sus imperfecciones. Ruth expresó gratitud por la paciencia recompensada y el amor finalmente reconocido, por la oportunidad de fundar un matrimonio sobre la base de una amistad de toda la vida. La comida transcurrió entre historias compartidas, planes de futuro y viejas quejas dejadas atrás. Fait se movía como una diplomática peluda, ofreciendo consuelo donde era necesario y aceptando con dignidad las ofrendas de una mesa que, por primera vez en años, rebosaba abundancia. Cuando la tarde fue tiñendo el valle de sombras largas, Bill salió al porche con Fait a su lado, mientras desde el interior llegaban los ecos de la limpieza y las risas familiares. La tierra que casi lo había destruido era ahora la base de una seguridad que nunca imaginó posible. Daniel se unió a él con 2 tazas de café, mostrando el cansancio reconfortante de quien está sanando por dentro más que por fuera. A Margaret le habría encantado esto, dijo Daniel en voz baja, mirando hacia el horizonte donde 4 generaciones de Crawford habían trabajado, sufrido y soñado. A ella le encanta, corrigió Bill con suavidad. Cada día construimos sobre lo que empezó. Cada decisión de ser familia a pesar del dolor, cada acto de confianza en lugar de miedo. Ese es su legado, y continúa. Fait ladró suavemente, como si sellara con su voz el pacto silencioso de una familia que, después de 30 años de heridas, había aprendido a sanar. A veces, nuestro mayor dolor se convierte en la puerta hacia nuestra felicidad más profunda. Bill Crawford creyó que lo había perdido todo. A su esposa por el cáncer, a su hijo por la ira y a su rancho por las deudas. A los 73 años, enfrentando una ejecución hipotecaria y una soledad aplastante, solo le quedaba la compañía de Fait, su pastor alemán, y recuerdos desvanecidos de días mejores. Pero la vida sorprende cuando menos lo esperamos. El hijo desaparecido durante 30 años nunca lo había abandonado del todo. En secreto, trabajaba entre bastidores para salvar a la familia que aún amaba. El rancho, que parecía condenado, se asentaba sobre riquezas capaces de sostener generaciones. Y Fait, más que un perro, se convirtió en el puente hacia la sanación. Bill descubrió que la familia no se define por la sangre ni por la proximidad, sino por quien aparece cuando todo se derrumba. Su vecina Ruth, que lo había amado en silencio durante décadas, se convirtió en la compañera que siempre estuvo esperando. Nunca es demasiado tarde para las segundas oportunidades, para que florezca el amor, para que las familias rotas sanen. Los capítulos más importantes de la vida pueden escribirse aún en la madurez. Preguntas para reflexionar. ¿Alguna vez una pérdida te condujo a una bendición inesperada? ¿Qué lección has aprendido sobre el verdadero significado de la familia? Mano escribiendo, comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede inspirar a alguien que necesita esperanza.